Bienvenido a Lámpara y Lumbrera, Iglesia Bíblica Tlaxcala. Hay algunas expresiones que utilizamos en nuestro idioma común, es decir, en el hablar comúnmente, y que yo creo que si las escucharan en algún otro país o si las escucharan algunas personas que no están tan habituadas a este tipo de expresiones que ahora voy a mencionar, yo creo que no entenderían muy bien a lo que nos referimos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra dar un aventón. Cuando alguien le dice, oye, dame un aventón, se refiere uno comúnmente a que alguien te lleve en su carro, ¿no? Te lleve de un lugar a otro en su carro. Sin embargo, si alguna persona de otro país escuchara esta expresión, diría, ¿cómo que dame un aventón? ¿Quiere que lo empujen o qué es lo que quiere? No, tal vez no entendería plenamente a qué nos referimos. También hay veces que va a pasar algo, está en un peligro tal vez no muy grave y le decimos a alguien, aguas, ¿no? Tenemos esa expresión, decir, aguas, aguas con esto o aguas con lo otro. Y lo mismo, si alguien escucha de otro país, dirá así como que aguas, ¿a qué se refiere con aguas? ¿Qué tiene que ver el agua con el peligro en el que ahora está? Y tiene, bueno, también su explicación, su historia, esta expresión de aguas, pero uno lo utiliza como un sinónimo de cuidado, ¿no? Aguas con el perro, ¿no? O cuidado con el perro. Cuando contesta uno el teléfono, como normalmente lo hacemos, decimos bueno. ¿Y por qué decimos bueno? No sé si algún día ustedes habían preguntado por qué decimos bueno al contestar el teléfono. Y por ejemplo, en Estados Unidos ellos dicen hola en inglés, ¿no? Pero ellos dicen hola. Nosotros decimos bueno, y esto, según entiendo, se remonta a que cuando alguien contestaba un teléfono, se preguntaba, ¿es bueno o es buena la señal o es bueno el audio? Y uno decía, bueno, contestaba que era bueno, es decir, por ahí más o menos viene el asunto. También otras expresiones cuando decimos, no, es que a fulano o a fulana lo metieron al bote. Bueno, uno entiende que se refiere a la cárcel, ¿no? Lo mismo otra gente dirá, pues, ¿cómo que al bote? En qué bote metieron a esta persona? Son comúnmente expresiones que nosotros utilizamos y que si las escucharan en otro lugar no les quedaría tan claro a qué nos referimos. Bueno, debemos entender que muchas palabras de la Biblia, que muchas expresiones que la Biblia utiliza, también están dichas en su contexto y en su entorno original, que en este caso era allá la tierra de Israel. Es allá donde comúnmente se utilizaban las expresiones que leemos en la Biblia y que para nosotros no nos resultan tan claro por lo que les comentaba. La gente que puede escuchar metieron a alguien al bote, o cuando uno dice aguas, o cuando uno dice dame un aventón, para otras personas en otros idiomas no les sería tan claro a qué nos estamos refiriendo hasta que les expliquemos, o en su defecto hasta que eh, em, uno les explicara o leyeran el contexto, ¿no? Que pudieran leer en el contexto qué es qué es a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, si uno les dijera, por ejemplo, si esta expresión de dar un aventón la leyeran en un texto donde dice, y una persona iba saliendo y el otro se subió a su carro y los dos iban hacia la misma dirección y el uno le dijo al otro, dame un aventón, y él se subió a su carro y se fue con él. Entonces ya con este contexto ya diría, es que aventón se refiere a que lo lleve en su carro. Entonces ya entenderían que no se refiere a dar un empujón, sino a que lo lleve, como decimos también, que le dé un ride, ¿no? Como también decimos en nuestro idioma. Entonces, cuando uno lee la Biblia en su contexto, cuando uno comienza a darse cuenta de qué está hablando, a qué se está refiriendo todo un pasaje, nos va a hacer más fácil entender esas expresiones que utilizaban en aquellos lugares. ¿A qué me refiero con todo esto? Vamos por favor a Mateo capítulo 16, que es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Y justamente habla aquí de una expresión de esta que muy parecida, ¿no? A lo que les comentaba en cuanto a estos términos que nosotros utilizamos. Mateo capítulo 16, voy a leer a partir del verso 18. Ya la semana pasada vimos lo que es la confesión del apóstol Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta expresión de atar y desatar se ha mal interpretado por muchas personas en diferentes momentos, justo porque no hemos aprendido todavía de manera sistemática, es decir, algo que ya esté dentro de nuestra forma de leer la Biblia, que estamos leyendo textos, aunque están ahora en nuestro idioma, pero que provienen de otra cultura, que provienen de otro idioma, de otra forma de pensar, de otro tipo de expresiones, y que cuando uno lee aquí atar y desatar, no se está refiriendo a lo que comúnmente nosotros entendemos, que es atar al diablo o atar enfermedades o desatar bendiciones. No se está refiriendo a eso. Si nosotros ponemos atención al contexto, y ahorita lo vamos a ver, vamos a comparar esta expresión con otro pasaje, entonces nos vamos a dar cuenta de qué se está refiriendo esta expresión de atar y desatar, y espero que esto nos ayude para entender de mejor manera este pasaje, poner en práctica también lo que hemos aprendido, y por otra parte dejar esas prácticas o esas costumbres o enseñanzas que en algún momento hemos recibido, pero que no son completamente bíblicas o no, como puedo decir, de una sana doctrina, ¿no? Es decir, no están interpretadas, esa es la palabra, no están interpretadas correctamente. Entonces, lo primero que vamos a ver es a qué se refiere esta expresión. Eso sería como nuestro punto número uno. ¿A qué se refiere esta expresión de atar y desatar? Bueno, hay manuscritos de los rabinos, sobre todo rabinos de tiempos antiguos, por allá del primer siglo, y algunos todavía un poco más recientes, donde ellos utilizaban esta expresión de atar y desatar como un sinónimo de permitir o de prohibir. Cuando ellos decían que algo estaba desatado, es que estaba permitido. Cuando estaba atado, es que estaba prohibido. Es como les decía, tal vez a nosotros nos cueste un poco entender esto, así como a otras personas les costaría entender algunas otras expresiones que nosotros utilizamos en nuestro idioma y que para nosotros son ya muy comunes, las entendemos muy fácilmente, no nos confundimos cuando alguien pide un aventón, o cuando alguien nos contesta y dice bueno, o cuando alguien, no sé, por ahí nos dice aguas, ya sabe uno que debe uno tener cuidado. Entonces para nosotros no causa eso confusión, pero este tipo de expresiones sí. Entonces cuando aquí el Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro, aquí en el verso 19, le dice, y todo lo que desatares todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La idea que el Señor Jesús le está transmitiendo al apóstol Pedro es que bajo la revelación que él está teniendo, porque él dice, esto eres bienaventurado porque eso te lo reveló mi Padre, el Señor Jesús está consciente que el apóstol Pedro es una pieza fundamental dentro de la iglesia cristiana. No con esto quiero decir que los católicos tienen razón en cuanto a que el apóstol Pedro fue el primer papa o cosas así, pero sí en el sentido que fue uno de esos apóstoles que el Señor Jesús utilizó para impulsar, para darle ese como banderazo de salida a lo que se conoce hoy como iglesia. Recordemos que el primero que predica acerca del Señor Jesucristo, del Evangelio, después de que el Señor Jesús está en la tierra, es crucificado, resucita y asciende al cielo, el primero que predica es el apóstol Pedro, y 3,000 personas se convierten en esa predicación. Entonces, en ese sentido es una pieza fundamental. El Señor Jesús lo tiene presente, sabe que va a ser parte de estos primeros cristianos que van a sentar las bases sobre lo que hoy nosotros edificamos las iglesias. Bueno, sabemos que el Señor Jesús es quien edifica la iglesia, pero nosotros estamos cooperando con esa labor. Entonces el Señor Jesús le estaría diciendo a Pedro, bajo la guía de Dios, todo lo que tú permitas en la tierra es porque está permitido en el cielo, y todo lo que tú prohíbas en la tierra es porque está prohibido en el cielo. En otras palabras, si el apóstol Pedro, bajo esa guía de Dios, les dice, es que ustedes como cristianos no deben matar, bueno, él estaría atando o estaría prohibiendo el que uno pueda matar, y eso es algo que ya Dios nos lo enseña. Desde el Antiguo Testamento dice, no matarás, uno de los mandamientos. Por otra parte, cuando el apóstol Pedro permitiera algo, es decir, él dijera, sí, esto es lo que vamos a hacer, esto es permitido dentro de las iglesias, es porque ya en el cielo estaba permitido, le fue
guiado al apóstol Pedro hacia tomar esa postura o esa decisión, y entonces que sea permitido dentro de las iglesias. Les decía, hay escritos antiguos de algunos rabís o rabinos, como se les conoce, donde ellos utilizan esta expresión de atar y desatar para hablar acerca de lo que la ley prohibía o de lo que la ley permitía. ¿Qué es lo que la ley ataba? ¿Qué es lo que la ley desataba? Es un sinónimo de prohibir o de permitir. Entonces, nosotros no debemos entenderlo como que podemos atar bendiciones o desatar, perdón, desatar bendiciones o atar maldiciones o cosas por el estilo. Entonces, lo primero a lo que entendemos es que se refiere a una situación de prohibir o permitir. Vamos a Mateo 18 para que tengamos otro pasaje que nos va a ayudar, nos va a reforzar esta idea de a qué se refiere exactamente con atar y desatar. Uno podría pensar y podríamos alegar en algún momento que este pasaje era exclusivamente para el apóstol Pedro. A ti te daré las llaves y todo lo que atares, ¿no? Ahí está hablando, le está hablando directamente al apóstol Pedro. Sin embargo, aquí en el capítulo 18 de Mateo, vean cómo comienza el capítulo. Mateo 18 comienza así. En aquel tiempo los discípulos, no sabemos si eran nada más los 12 o había más discípulos del Señor Jesús, dice, vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor Jesús comienza a darles una enseñanza, comienza a explicarles quién es el mayor en el reino de los cielos. Verso 6 dice, y cualquiera que haga tropezar sigue hablando de quién es el mayor en el reino de los cielos. Verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando el Señor Jesús acerca de la pregunta que le hicieron. Después en el verso 15 dice, por tanto, es decir, sigue hablando, viene trayendo el Señor Jesús toda esa enseñanza de quién es mayor. Bueno, son estos pequeños, aquellos que reciben el reino de Dios como los niños y que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y el Señor Jesús está enseñando acerca de eso. Y llegamos al verso 15 donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí el Señor Jesús les va a decir, bueno, si hay alguien que comete un pecado en contra de ustedes, si hay alguien que te ofende, entonces esta es la forma en la que tú debes actuar. Verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahí está el Señor Jesús, insisto, instruyéndoles cuál es la forma en la que se debe tratar una situación que hay en una iglesia. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Le está hablando a sus discípulos y está hablando acerca de la disciplina que debe haber en una iglesia, no de atar demonios, no de atar maldiciones, no de atar enfermedades. En ningún momento está refiriéndose a eso. Está hablando de la forma en que se debe disciplinar a una persona. Y entonces, con el contexto anterior, con esto que estamos leyendo, entenderíamos ya claramente que el Señor Jesús le está diciendo, así que lo que ustedes permitan aquí en la tierra es porque está permitido en el cielo, y lo que prohíban en la tierra está prohibido en el cielo. Es la forma en la que el Señor Jesús estaría instruyendo con las palabras, con los términos que ellos acostumbraban a utilizar. Después vemos en el verso 19, dice, otra vez os digo, es decir, esto, bueno, si no quedó muy claro, lo voy a repetir, diría el Señor Jesús, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjense cómo el apóstol Pedro entendió muy claro el mensaje del Señor Jesús. El apóstol Pedro no le dice, Señor, ¿puedo atar demonios? ¿Puedo desatar bendiciones? ¿Puedo atar enfermedades? ¿Puedo desatar riquezas? El apóstol Pedro entiende claramente que el Señor Jesús se está refiriendo a la disciplina, a los conflictos que hay entre hermanos, y el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesús, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
el apóstol entendió claramente que el Señor Jesús le estaba diciendo, si un hermano peca y te ofende, tú tienes que ir y hablar y todo lo que ya leímos, ¿no? Y el apóstol dice, bueno, pero ¿cuántas veces yo lo debo perdonar? O sea, siguen hablando de lo mismo. Entonces esa parte de atar y desatar, esa parte donde si dos o tres se ponen de acuerdo, no está refiriéndose a otra cosa, sino a un concilio o a un consejo o a una junta que hay entre hermanos para decir, bueno, este hermano o esta persona dentro de la iglesia es conflictivo, ha dicho esto, ha metido chismes, ha causado división, ha sido una persona que ya se le exhortó, ya se le habló, se le discipuló, se le ha estado instruyendo y no entiende, sigue siendo una persona conflictiva. ¿Qué hacemos? Se busca conforme a lo que la Biblia nos enseña, cuál sería la forma de actuar y entonces con base en la Biblia uno puede decir, bueno, es que la Biblia dice que esto es lo que tenemos que hacer y lo que el Señor Jesús está aquí diciendo es esa determinación a la que ustedes lleguen conforme a mi palabra va a ser avalada en el cielo. En otras palabras, lo que ustedes decidan hacer con esa persona conforme a la Biblia es algo que va a ser respaldado en el cielo. En otras palabras, cuando lleguemos al reino de los cielos y le digamos, y el Señor Jesús nos pida cuentas, oye, ¿por qué disciplinaron a esta persona? Bueno, es que mira, Señor, en tu palabra dice así, 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 así. Ok, entonces eso estará bien delante del Señor. Entregaremos buenas cuentas. Sin embargo, si lo hacemos de una manera equivocada, bajo nuestros juicios, conceptos, creencias, ideas o argumentos que podamos presentar, es decir, no conforme a la Biblia, sino a lo que yo creo, entonces tendré que entregar también cuentas de eso al Señor, pero serán malas cuentas. No será algo que yo esté haciendo de una manera adecuada. Entonces, este pasaje, junto con el otro, donde el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, lo que permitas será permitido, lo que no permitas no será permitido. Y aquí a los discípulos, ya no es solo al apóstol Pedro, sino a todos los discípulos le dice, cuando ustedes platiquen, se pongan de acuerdo y pidan dirección del cielo, les será dada y entonces la decisión que lleguen será avalada en el cielo. Hay una versión que es la versión de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente. Déjenme, les busco cómo está este pasaje porque nos deja ver con más claridad cómo es que se tradujo de otra manera, de una manera distinta, es decir, utilizaron otras palabras, la idea es la misma, pero vamos a ver cómo lo traduce esta versión de la Biblia. Y vamos a buscar Mateo 16. Es Mateo 16. Vamos a ver el pasaje específico, que es el verso 19, 16, 19. Muy bien. Vamos a ver cómo dice esta traducción. Se los voy a leer por acá. Dice, y a ti, y te daré las llaves del reino de los cielos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Una versión que es una traducción libre, por decirlo así, que es la traducción en lenguaje actual, dice así, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces, vemos cómo ya esas traducciones nos dejan ver de una manera más clara a qué se refiere con atar y desatar. Vamos a leer igual en otra versión el siguiente pasaje que leímos, que era Mateo 18 y el verso... que donde el Señor Jesús menciona nuevamente esto, es en el verso 18, Mateo 18, 18. Vamos a ver cómo lo traduce la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Lo traduce igual que el pasaje anterior, y la traducción en lenguaje actual dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Ahí está otra versión, y vemos cómo ya ahí con un entendimiento un poco más amplio de lo que se está refiriendo y una traducción más adecuada a nuestra cultura, dice todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo,
todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, ¿a qué se refiere? A la autoridad que tienen los líderes de la iglesia para tomar decisiones conforme a la Biblia. Eso es bien importante y por eso lo recalco, conforme a la Biblia. Entonces Dios respaldará esas decisiones. Si no tienen un fundamento bíblico, si están basadas en posturas personales, entonces Dios no está obligado a respaldar esas decisiones. Y no es que sean del todo equivocadas, por poner un ejemplo. Si hubiera un pastor que quiera que todos los que sirven en la iglesia, llámense maestros de escuela dominical, o que estén en la alabanza, o que sean diáconos, si ese pastor quisiera que todos fueran uniformados, que todos llevaran una misma vestimenta, bueno, la Biblia no nos dice que tengamos que hacer algo así. Entonces, esa es una decisión del pastor y Dios no está obligado a respaldar esa decisión, porque la Biblia no nos habla nada acerca de cómo deben de ir los servidores vestidos en una congregación. Eso es solamente una idea, una postura que tenga en este caso un pastor, ¿no? Entonces, bueno, ahí Dios no está obligado a decir si yo respaldo lo que este pastor está diciendo, porque en la Biblia no encontramos que nos pida cierta forma de vestir en cuanto a los que sirven dentro de una congregación. Entonces, mientras esté fundado con la Biblia, si un pastor dice, en esta iglesia está prohibido que las mujeres vistan de manera indecorosa, bueno, es algo que la misma Biblia nos enseña, no es una idea del pastor. La Biblia dice que la vestimenta de la mujer debe ser decorosa. Entonces Dios respalda lo que ese pastor está enseñando, la decisión a la que toma. ¿Por qué? Porque está fundada en la Biblia, tiene un fundamento bíblico, ¿sí? Si el pastor dice, aquí en esta iglesia permitimos que cualquier persona de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier idioma, entre y crea y se arrepienta y cree en el Señor y sea salvo, bueno, es algo que la Biblia ya permite. La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas y todo aquel que en él creyere será salvo en el Señor Jesús. Entonces, si el pastor dice, sí, nosotros aquí estamos abiertos a que venga cualquier persona de cualquier país, de cualquier idioma y se congregue, bueno, pues el Señor respalda esa decisión. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, tiene un fundamento bíblico, que no hay acepción de personas. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, tiene el deseo de cambiar, de conocer al Señor, de tomarlo como su guía, al Señor Jesús, como su maestro, entonces no hay por qué prohibir la entrada a una persona que busca de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? A la autoridad que hay en una iglesia para disciplinar, para prohibir o para permitir, ¿sí? Muy bien. ¿A qué no se refiere? ¿A qué no se refiere atar y desatar? Bueno, definitivamente no se refiere a desatar, por ejemplo, prosperidad, no se refiere a desatar amor o a desatar obediencia, o por el contrario, a atar la pobreza o atar la enfermedad o atar al diablo. Simplemente, mis hermanos, por observación. Si yo ahora mismo dijera, ato al diablo y a todos sus demonios en el nombre de Jesús, les aseguro lo que quieran, que hoy más tarde, mañana temprano, en el transcurso del día, seguiría habiendo homicidios, secuestros, drogas, es decir, seguiría todavía la maldad presente en el mundo. ¿Por qué? Porque eso que yo dije de que ato al diablo y a sus demonios no sirve de nada. Lo podemos ver a nuestro alrededor. ¿Cuántas iglesias atan y atan y atan y vuelven a atar al diablo y a sus demonios? Y una de dos, o el diablo se sabe desatar muy rápido o no funciona el atar al diablo, porque la maldad sigue exactamente igual en el mundo o incluso peor. La maldad viene creciendo, entonces quiere decir que eso de atar al diablo no sirve de nada. Por otra parte, hay quien dice, por ejemplo, desato prosperidad sobre tu vida. Y entonces pasa un tiempo y la persona no es próspera. Y dicen, es que sabes qué, no creíste, no tienes fe para creer que yo desaté prosperidad en tu vida. Y yo me pregunto, ¿por qué esa persona no dijo primero desato fe en tu vida, desato credulidad en tu vida, desato todo lo que necesitas para que la prosperidad que después voy a desatar sea una realidad en tu caminar?
¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no dicen yo desato la fe? Porque eso es uno de los pretextos que utilizan, ¿no? Y yo voy a orar por ti para declarar sanidad, para decretar sanidad y para desatar sanidad. Y cuando no te sanas, ¿qué te dicen? Ah, es que no tuviste fe. Bueno, pues ahora desata la fe. Ahora declara fe sobre mi vida. Ahora declara y decreta fe. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues si Dios no quiere dar o no es el momento en el que Dios nos vaya a dar algo, no va a suceder por más que atemos o desatemos lo que estemos nosotros pidiendo. Entonces, esto de atar y desatar no se refiere a tomar un camino corto, no se refiere a lo que muchas veces ya les he dicho, a utilizar los famosos productos milagro, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, si soy una persona que tal vez no me gusta leer la Biblia, no le encuentro eh, um, lo agradable o no le encuentro satisfacción a leer la Biblia, a orar, a asistir a la iglesia, ¿cuál sería, lo digo entre comillas, ¿no? El camino corto? Bueno, desato el amor por la lectura de la Biblia en mi vida. Desato las ganas de orar en mi vida. Desato las ganas de ir a la iglesia. ¿Y qué va a pasar el otro día? Voy a pararme sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de orar, sin ganas de ir a la iglesia, porque eso es un camino corto que no existe. Es una lucha contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, y hay una lucha entre lo que nuestro espíritu, dice la Biblia que el espíritu busca las cosas de Dios, pero la carne no. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni puede, dice la Biblia. Entonces, no se trata de desato las ganas de leer o ato la pereza en mi vida. Ato las ganas de dormir, ato las ganas de distraerme con el celular, ato las ganas de estar viendo redes sociales, ¿no? No funciona, mis hermanos, no va a funcionar porque ese es un camino, insisto, fácil, el camino corto, pero que realmente es un engaño. Ese camino no existe. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice eh, Filipenses, vamos a Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 4. Yo en algún momento debo reconocer que oré de esta manera. Voy a poner un ejemplo en Filipenses capítulo 4. Yo llegué a orar por personas diciéndole, Padre, yo te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre esta persona y que tu paz gobierne su corazón y que tu paz esté en el corazón de esta persona. No es que yo esté pidiendo una cosa mala. Pedir la paz de Dios sobre una persona está bien, pero vean lo que dice aquí en Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, en otras palabras, ponte a orar al Señor y exprésale cuáles son tus necesidades, cuáles son tus peticiones. Descansa en que estás teniendo comunión con el Señor y tú vas a estar orando con Él. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y como consecuencia de que tú tengas comunión con Dios, que presentes tus peticiones, que tengas acción de gracias, como consecuencia la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hasta qué momento, en qué momento se va a dar esto? Cuando presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Si yo soy una persona que comúnmente no oro, no leo la Biblia, no presento mis peticiones, no doy acciones de gracias al Señor, entonces no va a haber paz en mi corazón porque no estoy cumpliendo la primera parte. Ora, ponte a orar y la paz de Dios va a actuar en tu vida. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, es decir, ponte a pensar en la Biblia. Estas características solamente en conjunto, solo las reúne la Biblia. La palabra de Dios, puro, honesto, juro, verdadero, todo eso, ¿no? Después dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. En otras palabras, sigue el ejemplo que te he dado, diría el apóstol Pablo. Y como consecuencia, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Tú quieres sentir la presencia de Dios? Ya vimos que lo que tenemos que hacer es estar meditando en la palabra de Dios y siguiendo el ejemplo de los hombres que Dios utilizó para que nosotros podamos parecernos, bueno, primeramente al Señor Jesús,
pero también a estos hombres que Dios utilizó. Entonces, ¿cómo voy a poder sentir o saber o tener esa seguridad que la presencia de Dios está en mi vida? Bueno, presentando mis oraciones, teniendo acciones de gracias, meditando en la palabra de Dios, y entonces, y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Eso es el camino que debemos tomar, no desatar las ganas de orar, no desatar las ganas de leer, sino luchar contra mi propia carne, luchar contra lo que a mi carne no le gusta hacer, pero que yo debo de hacer. Entonces, ¿cómo debemos entender esta parte de atar y desatar? Bueno, por una parte ya vimos que es la autoridad que Dios le da a los líderes de las iglesias para que puedan tomar decisiones en cuanto a la disciplina y cualquier otra cosa, ¿no? No únicamente a disciplina, pero se espera que haya un consejo donde se pueda entonces de manera conjunta guiar una iglesia. Y algo que nos va a ayudar mucho también para poder entender esto de atar y desatar y decretar y no sé cuántas cosas hay hoy en día, es que todo lo que hemos recibido es por gracia. En otras palabras, Dios no nos debe nada, no, más bien nosotros le debemos a Él. Nosotros no podemos reclamarle a Dios, no podemos decretarle, no podemos decirle yo ato y como yo ya até esto, entonces tú tienes que atarlo también en el cielo y como yo desaté la prosperidad, tú tienes que desatarla en el cielo. No, no se refiere a eso. Recordemos que es por gracia todo lo que hemos recibido. Hay dos pasajes que me gustaría que pudiéramos tener presente. Uno de ellos es Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. Hablando de la gracia, dice, porque por gracia, es decir, como un regalo de Dios, eres salvo. Por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Ya sea que se esté refiriendo a la salvación o a la fe, ambas cosas son dadas como un regalo de Dios. Dios nos da la fe para creer y esa fe nos lleva a la salvación. Entonces es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos debe? Nada. Dios no nos debe nada. Vean lo que dice en Romanos, es el segundo pasaje que me gustaría que leyéramos. Romanos capítulo 11. Vean lo que dice el verso desde el 33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Vean lo que dice el verso 35. O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. En otras palabras, ¿qué fue lo que nosotros le dimos a Dios como para que hoy Dios nos deba dar o tenga que darnos algo? Nada. Aquí dice, ¿quién le dio a él primero como para que le recompense? Nada, todo lo que recibimos es por gracia. Verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Dios no nos debe nada. Todo lo que recibimos de Dios es por medio de las súplicas, de las peticiones, de las oraciones y no de los reclamos, decretos, atar o desatar. En el libro de Job tiene una expresión muy similar a esta que utiliza aquí el apóstol Pablo en Job capítulo 41. Vamos a ver qué dice el verso 11. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero? Está hablando Dios. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? En otras palabras, ¿quién puede exigirle a Dios, dame, porque yo te di primero? No, Dios nos dio la vida, Dios nos dio el poder respirar, Dios nos dio todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Entonces dice, ¿quién me dio a mí primero como para que yo le deba algo? Y después vean lo que dicen la segunda parte, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Hasta nosotros, también nosotros somos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigirle, atar, desatar, declarar, decretar a alguien a quien le pertenecemos? O sea, eso no está muy bien aplicado. Entonces, mis hermanos, la enseñanza que podemos encontrar ahí en ese pasaje de Mateo es que hay una autoridad delegada de parte de Dios para disciplinar y para tomar decisiones dentro de la iglesia. Y nosotros debemos entenderlo así. Y para que no haya confusiones, no es que Dios no nos pueda dar sanidad o incluso prosperar o que
podamos ir adquiriendo el gusto por la lectura de la Biblia o la oración, pero es un proceso el que llevamos. Eso de atar y desatar no se refiere a lo que comúnmente hemos escuchado. Así es que, mis hermanos, pues tengamos cuidado con esas prácticas, no queramos tomar el camino fácil, sino más bien seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús y lo que Él nos enseñó, buscarlo en oración, en ruegos, en súplicas, y Él es maravillosamente bueno para estar junto con nosotros y ayudarnos en nuestras necesidades, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido fin de semana. Muy buenas noches.